le bendiga, amados hermanos y visitas que están con nosotros. He tenido una semana un poco difícil, pero aquí estamos, como dice una alabanza. Lo importante es que podemos tener la predicación a pesar de muchas circunstancias que han sucedido. Lo primero que vamos a hacer es orar. No estoy en la manera habitual de siempre. De hecho, no tengo los recursos que utilizo para trabajar en la predicación. Pero vamos a orar y pedir la asistencia al Señor a fin de que Él esté con nosotros, que es lo más importante. Oramos. Bendito Dios y Padre, al orarte a ti, oh Señor, nos ponemos en tus manos, pidiéndote, oh Señor, que tú hables a tu iglesia, a pesar de quien tiene la oportunidad de tener la palabra, oh Señor, y que no solamente hables a la iglesia, Señor, sino que mi mismo corazón sea ministrado también por la exposición de tu palabra. Señor, sé con nosotros, acompáñanos, déjanos escuchar tu voz una vez más, te rogamos. Y que en todo y por todo, oh Dios, toda la gloria sea solo tuya. En Cristo te pedimos estos favores. Amén. Ya prácticamente tenemos más de un año que se empezó a hablar de la pandemia, de este virus que ha puesto el mundo de cabeza. Probablemente muchos recordarán cómo en esta misma fecha, en el año pasado, solamente nosotros escuchábamos noticias de un virus que estaba en China, donde en esa época no había afectado nuestras vidas de este lado del mundo. Todo seguía normal. Para esta fecha, en el año pasado. Yo pensaba que lo que pasó con lo que ha pasado con este virus era prácticamente lo mismo que había pasado con el ébola en años atrás, que también fue un virus que se le dio mucha noticia, pero que aparentemente los científicos, las autoridades del lugar pudieron contener este virus del ébola. Y yo de verdad para ese tiempo pensaba que este virus del COVID iba a ser algo parecido. Ahora, con relación a este virus, el COVID-19, hay muchas cosas desde hace más de un año que estamos escuchando de esto, que fue en diciembre del año pasado, del año 2019 en este caso, donde hay cosas que hemos venido escuchando que posiblemente pasando más de un año desde que escuchamos esto, todavía al día de hoy hay muchas cosas que todavía no tienen explicación, Por ejemplo, hay muchas preguntas que la gente se hace y eso a veces hasta fruto de la mala información. Por ejemplo, todavía al día de hoy se discute de cuál animal pasó a los seres humanos el COVID-19. Todavía al día de hoy se discute si este virus fue creado o modificado en un laboratorio o si fue de manera natural que pasó de los animales a nosotros. Hoy no vamos a hablar acerca de si fue o no creado el virus, aunque los científicos dicen que es imposible que el virus haya sido creado o modificado. Los científicos dicen que pasó de manera natural. Hoy no vamos a hablar de si fue o no creado el virus, hoy vamos a hablar del creador de todas las cosas. De eso trataremos hoy, que incluye también los virus. El creador de todas las cosas ha creado todo, eso incluye también todos los virus que nosotros podemos conocer. Por todo lo que estamos pasando hoy en día, es necesario que hablemos del creador. En el día de hoy yo quiero que meditemos, aunque esto no es interactivo, pero que también nosotros desde aquel lado podamos ir meditando en un texto, en una porción bíblica que es una porción corta, pero es muy informadora. Incluso cuando me tocaba en la casa, en el devocional, en este texto, pensaba en cuánta riqueza hay en un solo versículo. Este verso nos habla acerca de alguien y de lo que ese alguien ha hecho, que posiblemente sea la declaración bíblica pilar de la fe cristiana, como dicen algunos. Y para no seguir creando una expectativa en cuanto a esto, vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 1. Leemos allí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué gran declaración, amados hermanos. Qué gran declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el texto lo veremos con el título. Discúlpeme, hermano, que estoy de una manera típica hoy trabajando. Lo vamos a ver con el título, más que hablar de lo creado, hablemos del creador. Más que hablar de lo creado, hablemos del creador. Ese es nuestro título. Y vamos a ver dos puntos en este título. Primero vamos a ver
cuál es el centro de esta declaración. Y segundo, vamos a ver también cómo nos relacionamos con esta declaración. Esos son los dos puntos que veremos en el tema. Más que hablar de lo creado, hablemos del creador. Inmediatamente vamos al primer punto. ¿Cuál es el centro de esta declaración? Miren, si en algún momento nosotros vamos a elegir el verso más conocido de la Biblia, yo creo que este puede ganar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque este probablemente sea el verso más conocido, además de ser un verso corto, fácil y el primero de la Biblia. Pero asimismo puede que sea el versículo más olvidado por muchos y más menospreciado por otros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Probablemente este sea el versículo que más muchos de nosotros olvidemos y que más muchos otros también lo obvíen, lo rechacen o no lo tomen en cuenta. A veces nosotros usamos la expresión sé claro, preciso y conciso. Yo creo, amados hermanos, que cuando uno lee esto, este verso es como eso mismo que acabamos de mencionar, esa expresión. Este verso es claro, es preciso y es conciso. ¿Cuál es el contexto de este verso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el contexto? Nada. Antes de este verso no se ha dicho nada, nada lo antecede, no hay una historia detrás, por lo menos en cuanto al escrito se refiere, pero es en cierto sentido sí hay algo, porque esto se supone que fue escrito en un tiempo, en un momento de la historia, como dicen algunos, probablemente después del Éxodo, alrededor del 1400 antes de Cristo, que aunque no se menciona el autor de este libro donde está nuestra porción, este texto forma parte de lo que es Génesis, el primer libro de la Biblia. Dice un comentario acerca de esto. Es difícil afirmar un único autor histórico, ya que el contenido del libro de Génesis abarca un periodo de historia muy extensa y que da informaciones de muy atrás en el tiempo. Pero este libro, Génesis, forma parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, donde Moisés fue su creador, así como lo menciona Cristo en Lucas 24, 44 y en muchas partes más en el Nuevo Testamento. Y todo el Nuevo Testamento afirma que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Aún el Antiguo Testamento también lo deja ver, también esto, y también el periodo intertestamentario. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos atribuciones a Moisés acerca de esta escritura, Y lo que dicen estudiosos es que algunos de estos relatos, Dios preservándolos, también pudieron pasar de generación a generación hasta Moisés, quien Dios usó luego para escribir el Pentateuco en un periodo determinado. Hablando de contexto, hay algo que nosotros tenemos, hermano, y es que no solo hoy. A través de la historia, el hombre siempre ha querido saber más. Y en medio de una humanidad que está en expansión, donde el hombre siempre ha tenido la necesidad de aferrarse a algo, de creer en algo, y de hecho así surgieron incluso muchos dioses, un pueblo que estaba en movimiento, que al igual que muchos otros seres humanos sobre la tierra, tenían muchas preguntas. Era necesario que ellos supieran quién era Dios. Era necesario que en este periodo de tiempo, durante la historia bíblica, cuando se escribió esto, cuando este relato se contó, era necesario que los pueblos supieran quién era Dios. Yo me imagino que en estos tiempos en que esto se escribió, el pueblo de Israel o los moradores de la Mesopotamia, si fue en estos tiempos cuando aparecieron estos relatos o cuando fueron contados, mucho antes de ese pueblo ir a Egipto, este pueblo no conocía tanto a Dios como hoy en día. Hoy nosotros podemos leer la Biblia. Tenemos ahí la revelación completa acerca de lo que Dios ha revelado acerca de él. El pueblo en esos tiempos tal vez solo había escuchado acerca del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Muchos recordaban o habían escuchado que Dios se había revelado en algunas ocasiones a alguno de estos hombres. Habían tal vez oído otros en el pueblo de Israel solo a Moisés decir: yo soy el que soy, presentando a Dios, hablando de él como yo soy el que soy, expuesto por Moisés. Pero tal vez seguía la pregunta: ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Eran tiempos donde era fácil distraerse y seguir otros dioses creados por los hombres, sobre todo en esas culturas que adoraban y veneraban todas las cosas naturales. Entonces, sumado a todo esto, que eran tiempos donde
se filtraban, donde había muchas enseñanzas acerca de dioses, donde había muchas conjeturas y todo el mundo quería tener una posición con respecto a muchas interrogantes de la vida. Sumado a todo eso, amados hermanos, el pueblo de Dios a través de la historia siempre ha sufrido mucho y era necesario que ellos supieran, era necesario que ellos pudieran tener presente quién era su Dios. En medio de generaciones que tenían y adoraban y veneraban muchos dioses. Precisamente, Dios se iba a comunicar con su pueblo de manera revelada por medio de su palabra. Y qué mejor manera para empezar que iniciar con esta declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo, esto no es casualidad. Yo no creo que esto sea casualidad, que la Biblia inicie así. Pero yo creo que no hay una mejor manera de la Biblia empezar, de Dios empezar a darnos toda su revelación, que dándonos esta gran declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso este verso, más que hablarnos de lo creado, nos habla del creador. Eso es lo que hace este verso. Más que hablarnos de lo creado, nos habla del creador. Nos habla de que hay uno que está antes que todo. Eso es lo que vemos allí. Hay uno que está antes que todo. Y no solo es que Él está antes que todo, sino que también que Él es el creador de todo. El creador de todo. Y nosotros a veces tenemos muchos problemas con la palabra creador, porque nosotros usamos esa palabra mucho en el lenguaje y se la acuñamos a muchas cosas o a muchas personas cuando hacen algo, cuando son los fundadores de algo, cuando son los creadores de un contenido o de algo que nosotros podemos consumir o podemos ver. Decimos, fulano es el creador de tal carro, fulano es el creador de tal diseño. Pero lo que vemos aquí es que, como dice MacArthur, Dios creó sin materia preexistente. Cuando la Biblia habla de que Dios creó, que Él es el creador, está usando una expresión que solamente le pertenece a Dios. Él solo es quien ha creado de la nada. Dios es el creador. Todo no surgió de un cataclismo, todo no surgió de la nada o de la casualidad. Todo fue planeado, creado y ordenado por Dios. Eso es lo que vemos por su palabra. Que todo fue creado, fue ordenado por Dios. Todo fue planeado por Él. Y ante muchas teorías, uno se pregunta, ¿cómo puede algo que se formó por accidente o casualidad funcionar a la perfección? Uno se puede preguntar eso. ¿Cómo puede algo que se creó de casualidad funcionar a la perfección? A principio de año salió en la noticia que la Tierra, en los primeros días de enero, yo me asombraba cuando veía esta noticia. En los primeros días de enero, específicamente el día 5 creo que era, salió la noticia, como que en esos primeros días del año es donde la Tierra toma su mayor velocidad con respecto a la traslación que hace en su recorrido dando la vuelta al Sol. Dice aquí que en esos días, al principio de año, esa órbita alrededor del Sol es de 930 millones de kilómetros. Y la Tierra, para completar esa vuelta, va a 107.280 kilómetros. Ya ustedes saben, hermanos. Repito, para la Tierra completar esa vuelta alrededor del Sol va a 107.280 kilómetros. Decía el diario donde estaba esta nota acerca de esa traslación y de que la Tierra iba, ese día era el día que iba más rápido en ese movimiento. Decía el diario, no se preocupe que usted no tiene que ajustarse de los cinturones. Así mismo decía el diario. ¿Por qué? Porque eso nosotros no lo sentimos. No necesitamos estar ajustados a algo para no caernos. Porque Dios creó y ordenó de manera perfecta. No fue la casualidad que puso que todo funcionara así. Todo ha sido parte de un plan, de un diseño original que Dios lo ha ordenado para que funcione de una manera correcta. La perfección de lo creado habla de que esto no fue casualidad. Hay un creador y eso es lo que vemos en nuestro texto. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y precisamente, amados hermanos,
El primer verso de la Biblia nos habla de la gran obra de Dios que nos debe llevar a ver a nosotros lo grande que es nuestro Dios. A eso nos debe llevar este texto, a ver lo grande que es nuestro Dios. No es solamente a fijarnos en las cosas que Dios ha hecho, sino a ver lo grande que es Dios, que cuando veamos eso, podamos fijarnos en lo grande que es nuestro Señor, quien dice la palabra en Isaías 48, verso 13, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. ¡Wow! Ahora bien, hermanos, siendo el creador de todo, Dios está también por encima de todo. Y con esto tenemos que estar o tenerlo bien claro nosotros, hermanos, porque eso incluso trae consolación a nuestras almas. El texto nos está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador y como creador es también el Señor. Es también el Señor. El coronavirus ha dado mucha agua de beber este año. Ha dado mucha agua de beber. Nosotros hemos hablado de todo del coronavirus, porque ha dado mucha agua de beber. De verdad que sí. Yo pasaba hoy cuando iba a imprimir el material por un lugar y era increíble cómo un lugar de tanto tránsito, tanta gente, estaba prácticamente desolado hoy. Pasé por la Universidad Autónoma cuando iba a imprimir el material y eso estaba prácticamente desierto. Y donde me paré, que fue el único lugar que encontré abierto, buscando lugares, le preguntaba al Señor, wow, pero casi todo, prácticamente todo está cerrado. Y él me decía que muchos negocios han tenido que cerrar. Esos negocios hablan de lo tanto que el coronavirus ha afectado. Habla de lo tanto que el coronavirus ha afectado. Muchas personas desempleadas hablan de lo tanto que el coronavirus ha afectado. La economía mundial, en los niveles que está, habla de lo tanto que el coronavirus ha afectado. Pero recuerden, estamos hablando aquí del Dios creador, el Dios que es Señor, que está por encima de todo. El coronavirus ha dado mucha agua de beber este año y pudiéramos mencionar cosas incontables que el coronavirus también ha empujado o también ha acarreado algunas cosas. Ustedes se imaginan, amados hermanos, ustedes se imaginan, yo los invito a que ustedes piensen, ustedes se imaginan que ese coronavirus que ha dado mucha agua de beber este año, esté por encima de todo. Piensen eso, a ver. Ustedes se imaginan que el coronavirus, ese coronavirus que todavía el día de hoy estamos acarreando muchísimas consecuencias y que no sabemos incluso cómo va a terminar todo esto ni cuándo va a terminar. Ese coronavirus que ha dado tanta agua de beber, ¿ustedes se imaginan que el coronavirus esté por encima de todo? Es decir, que en una escala de todo lo que existe, el coronavirus esté en el lugar más alto. Él esté por encima de todo. Es un virus prácticamente invisible, es de propagación rápida, pero el coronavirus no está por encima. Dios es quien está por encima de todo. Es Dios quien está por encima de todo. Y eso es lo que vemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El creador es quien está por encima de todo. No es el coronavirus. Nosotros somos en nuestro lenguaje llano y humano que decimos nosotros cuando hablamos con alguien, lo utilizamos y lo decimos hasta no de una mala manera, obviando la teología, pero nosotros en nuestro diario vivir a veces decimos, y es una realidad que vivimos hoy, utilizamos mucho la expresión, el coronavirus está trazando la agenda, está cambiando las agendas. El coronavirus ha cambiado las agendas. Pero el que traza la agenda es el dueño de la agenda, el que se describe en Génesis 1:1. Ese es el que traza la agenda. El dueño de la agenda, que es Dios, el creador de todo. Dice Isaías 10:14, aquí vamos a leer varios textos. El Señor tu Dios, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay, no al coronavirus, no a un presidente en específico, no a un dictador, no a un magnate, no al número 1 en la lista de Forbes que tiene más millones. No. No al coronavirus, no a una enfermedad, no a esto, no a lo otro.
Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Éxodo 9:29 dice, y Moisés le dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. Oigan eso, hermano. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Una vez más, no del coronavirus. La tierra es del Señor. El dueño de la tierra, como dice Génesis 1:1, es el que traza la agenda de la tierra, porque Él es el dueño. Yo no puedo ir a la agenda de una persona y trazarle a esa persona lo que esa persona va a hacer. No, 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 no. Esa agenda es de Él, Él es el dueño. Y Él es quien traza cómo van a ser las cosas, porque esa agenda es suya. De hecho, si yo escribo algo en una agenda ajena, el otro cuando la ve puede obviar eso y seguir derecho. Ah, pero yo no anoté esto no me toca a mí. Porque el dueño de la agenda traza su agenda y va a seguir conforme a lo que ha trazado en su agenda. Si hay alguna duda respecto de esto, también el salmista también nos aclara un poco más. Dice él, el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, verso 3. Aún el COVID, como se mueve, como muta, aún así no hace lo que quiere. Solo Dios hace todo lo que quiere, quien creó todas las cosas. Y Génesis 1:1 está para recordarnos, amados hermanos, para informarle a toda la humanidad quién es Dios, el único eterno, el creador y dueño de todas las cosas. Y nosotros con esta información, amados hermanos, cuando la tenemos, solo podemos hacer dos cosas. Solo podemos hacer dos cosas. O la aceptamos abrazándola y creyéndola, o la rechazamos y la obviamos. Una de esas dos cosas nosotros podemos hacer al leer esto y a entender esto. O aceptamos esto que está aquí y lo abrazamos, lo creemos, o lo rechazamos y lo obviamos. Y esto precisamente es lo que nos lleva al segundo punto. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con esta declaración? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con esta declaración? Esa es la pregunta. Miren, hermano, sin saberlo, probablemente este es el texto, esta es la declaración con la que más nosotros interactuamos a diario. Sí. Probablemente esta sea la declaración con la que más todo el mundo, la humanidad completa, interactúa a diario. Con esta declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sea que alguien la esté reconociendo, sea que alguno de nosotros en muchas ocasiones la estemos olvidando y no la tengamos en cuenta o pendiente, o sea simplemente que muchos la estén obviando. Y nosotros solo podemos estar de dos maneras. Solo podemos tener una de estas dos posturas nosotros ante el Dios que nos presenta Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo dos posturas. ¿Cuáles son? O estamos unidos al Dios que se presenta aquí, o estamos de espalda a Él. Una de estas dos cosas solo podemos hacer. Todos. Todo el que está mirando, todo el que está oyendo. Toda la humanidad solo puede tener una de estas dos posturas ante el Dios que creó los cielos y la tierra. O estamos unidos al Dios que se presenta aquí, o estamos de espalda a Él. Y quiero que empecemos con la primera posición, hermanos. De verdad que yo me quedo maravillado con esto. Génesis 1:1 nos habla del Creador. De eso nos habla Génesis 1:1. Nos habla del Creador, el Dios que ha creado todas las cosas, incluyéndonos también a nosotros, a ti y a mí. Isaías 45:9 dice que del barro Él nos ha hecho. Y el Salmo 100, verso 3 nos dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y dice John Piper acerca de esto, que es humillante ser una oveja y una vasija de barro que pertenece a otra persona, por lo que acabamos de leer, tanto en Isaías 45:9 como en el Salmo 103, desprendiéndose de Génesis 1:1. Él es el creador y Él hizo todo en el principio y Él nos ha creado a nosotros. Nosotros no somos más que ovejas de su prado, no somos más que hechos como vasijas suyas de barro. Y dice Piper, es humillante ser una oveja y una vasija de barro
que pertenece a otra persona. No que tú eres dueño de ti mismo, sino que tú eres una vasija de barro, que tú eres una oveja, pero que pertenece a otra persona. Pero lo bueno de todo esto, amados hermanos, es saber que tú no perteneces a un cualquiera. Tú no perteneces a un cualquiera. Al estar en Cristo, tú perteneces al Creador. Wow, hermanos. Al estar en Cristo, tú perteneces al Creador. No solo por objeto de creación, sino ahora en una posición diferente, gracias a la obra de Cristo. Y no sé si nosotros podemos entender bien esto. Pero lo que la Biblia nos está diciendo, amados hermanos, es que le pertenecemos a Dios y Dios es nuestro. Al estar en Cristo, nosotros le pertenecemos a Dios y Dios es nuestro. Isaías 33:21 lo podemos ver esto. Por eso, cuando tú y yo leamos Génesis 1:1, podemos leerlo de la siguiente manera. En el principio creó mi Dios los cielos y la tierra. Fácilmente, bien, nosotros podemos leerlo así eso. Tú puedes leerlo así. En el principio creó nuestro Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que vemos ahí. En el principio creó mi Dios los cielos y la tierra. Ese es tu Dios, hermano. A Él nosotros le pertenecemos. Ese es nuestro Dios. Y yo creo, hermanos, que esto es una verdad que casi todos nosotros conocemos. Yo creo que casi todos nosotros la conocemos. Y sabemos de lo grande que es nuestro Dios y todo eso. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado. Esto que está aquí es muy fácil de leerlo y reconocerlo. Pero muchas veces, cuando vienen momentos de crisis, esto que está aquí como que se va de nuestro corazón, como que se va de nuestros pensamientos, cuando vienen momentos de crisis. Eso como que se va lejos y uno no lo encuentra eso. Y por eso viene la angustia, viene la tristeza, nos sentimos desamparados. Decimos creer en Dios, pero las situaciones difíciles, las puertas cerradas, las noticias negativas, no hacen más que mostrarnos que el Dios en el que nosotros creemos parece que es diferente al Dios que se describe en Génesis 1:1. Wow. Cuánta contradicción muchas veces en nuestra vida. A veces cuando nosotros nos dejamos dominar y actuamos por una puerta cerrada y actuamos por una noticia negativa, por una situación difícil, a veces la forma en la que nosotros actuamos dice muchas veces, que nuestro Dios es muy diferente al Dios que se menciona en Génesis 1:1. Estar unidos a Él, amados hermanos, por más que nosotros veamos otro panorama, significa que el Creador no está en tu contra, sino a tu favor. Eso es lo que nos está transmitiendo Génesis 1:1. Estar unidos a Él, amados hermanos, significa que el Creador no está en tu contra, sino que el Creador está a tu favor. Y si el Creador es también tu Dios, todos los vientos te son favorables. Esa es la verdad que está ahí, hermanos. Si el Creador es también tu Dios, todos los vientos te son favorables, porque tienes al Creador de tu lado. Por más que veamos otro panorama, si el Creador es también tu Dios, todos los vientos te son favorables. Si algo no se ha hecho, no es porque Dios no ha podido. Cuando leemos esto, debemos entender que es porque Dios no ha querido. Dios le dijo a Abraham cuando era avanzado en años y no tenía hijos, en Génesis 18, ¿acaso para Dios hay alguna cosa difícil? El ángel Gabriel también le dijo a Elizabeth cuando ella tal vez dudaba si podía ser cierto que quedaría embarazada, también le dijo, no hay nada imposible para Dios. Y Jeremías 32:27 nos dice así, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Esa puede ser una pregunta que Dios nos la está haciendo a nosotros. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, el que creó todo, como dice Génesis 1:1. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? A veces Dios tiene que preguntarnos eso. ¿Hay algo que sea difícil para mí? Respondemos nosotros nada. Él creó de la nada. Eso es lo que vemos en Génesis 1:1. No hay nada que sea difícil para Dios. Él creó de la nada. A veces somos tentados a querer mover y forzar las cosas por nosotros mismos.
Pero recordemos, amados, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No busquemos nada fuera de Él, si Él es la fuente de todo. Él creó de la nada. Todo viene por Él. No busquemos nada fuera de Él, si Él es la fuente de todo. Eso es lo que vemos en Génesis 1:1. Él es el creador de todas las cosas. Entonces, amados hermanos, el creador lo podemos tener a nuestro favor, pero también lo podemos tener como nuestro adversario. También lo podemos tener como nuestro adversario. En nuestro país, nosotros estamos atravesando en medio de un estado de emergencia. Y hay muchos que retan las autoridades. Hoy se habla de autoridades militares que están siendo abusadoras. Pero a veces cuando yo veo esa la noticia, yo nada más me pregunto, ¿pero y qué hace esa persona a tal hora en la calle? ¿O qué hace esa persona a deshora? ¿O qué hacían esa persona en tal lugar a esa hora? Violando el toque de queda. Y de verdad que son muchas incongruencias que hay. Y en ese dilema hay algunos que se salen con la suya y otros son apresados en medio del toque de queda. El hecho de que muchos obvíen que hay un creador, que vivan de espaldas a Él, no los exime de culpa. Él como creador es el dueño de la vida de todos nosotros. Y nosotros vivimos como nos da la gana. Así como un dueño de su negocio pasa balance de lo suyo un día, así un día también lo hará el creador. Así como un dueño de negocio pasa balance, así mismo lo hará el creador un día. Él un día pasará balance. Un día habrá de traer un juicio. ¿En qué condición te encuentras ahora? ¿Como Dios a tu favor, porque estás unido a Él a través de Cristo? ¿O estás de espalda a Dios y lo tienes como tu adversario? Para que cuando Él pase balance a su creación, en el juicio final que Él ha determinado, que Él habrá de juzgar con justicia, como dice Hechos 17, ¿cómo Él te encontrará? Esa es la pregunta. ¿Cómo Él te encontrará ese día? Amados hermanos, dice Eclesiastés 12, 13, 14, y visitas que están conectadas. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Creador un día pasará balance, así como lo hace todo dueño de un negocio. Hoy tienes oportunidad de venir a Cristo, para que cuando pase balance el Creador, te vea no en ti, en tu justicia, sino en la justicia de Cristo, que todos la necesitamos. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque por medio de ella tú nos hablas. Por medio de ella tú te has revelado. Por medio de ella nosotros podemos ver lo grande que tú eres, oh Dios. Y por medio de ella podemos saber quién está a nuestro favor también. Esa es la revelación que vemos aquí en Génesis 1:1, Señor. Danos que podamos abrazar esto, Dios. Y toda nuestra confianza esté plenamente solo en ti, oh Dios. Y todos aquellos que no te conocen, oh Dios, que puedan entender que un día el Creador pasará balance. Por eso urge a todo hombre, oh Señor, venir a Cristo para ser hallado en Él. En Cristo Jesús pedimos todos estos favores. Amén.